¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez en su vida sobre la tumba de Tutankamón y sus tesoros? Pero, ¿y si te dijera que existe otro descubrimiento mucho más reciente y que casi nadie conoce, en el que se hallaron algunos objetos aún más increíbles que lo encontrado en la tumba del faraón niño? Me refiero al descubrimiento del faraón Susenes I, en cuya tumba intacta se halló, por ejemplo, esta impresionante máscara funeraria de oro macizo o un sarcófago de un material realmente extraño e inusual que os voy a mostrar más adelante. Pero antes de esto, debéis de conocer la historia del hallazgo de esta impresionante tumba. Veréis, corría el año 1940, poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Pierre Montet, un prestigioso egiptólogo francés que llevaba más de una década excavando en un antiguo templo en la ciudad de Tanis, descubrió la impresionante tumba de Susenes I, quien gobernó el antiguo Egipto en torno al año 1000 a.C., es decir, hace más de 3000 años. Al acceder al interior de esta tumba, Pierre Montet se percató de que un gran bloque de piedra sellaba la primera cámara, lo que le indicaba que la tumba nunca había sido abierta y que por lo tanto todo en su interior estaba intacto, tal y como lo dejaron hacía miles de años. Pues bien, tras retirar este bloque, encontró algo increíble, y es que el suelo de la cámara estaba repleto de infinidad de objetos de gran valor, como estatuillas, joyas elaboradas con piedras preciosas y piezas de oro. Pero a pesar de todo esto, algo en el centro de la sala llamó poderosamente la atención a Pierre Moret. Se trataba de un colosal sarcófago de piedra tallado con la forma física de Susenes y repleto de jeroglíficos. Con gran esfuerzo, Moret y su equipo consiguieron retirar la tapa del mismo y observaron que en su interior había otro sarcófago de piedra, también tallado y con jeroglífico. Así que repitieron el proceso y al abrir este otro sarcófago pudieron observar nuevamente otro sarcófago de piedra en su interior. Y es que esta era una práctica muy habitual en los enterramientos de los faraones del antiguo Egipto. Ya vimos en el vídeo que hice sobre la tumba de Tutankamón que su momia estaba protegida por nada más y nada menos que 4 capillas de piedra y en su interior otros 4 sarcófagos, uno dentro de otro sucesivamente. Los últimos sarcófagos de Tutankamón, por cierto, estaban elaborados con oro y piedras preciosas. Pero volvamos al año 1940, al descubrimiento de Montet. Y es que este hallazgo fue tan exitoso que hasta el mismísimo rey de Egipto acudió a la tumba para ver la apertura de ese último sarcófago de piedra. Y la sorpresa fue mayúscula, ya que encontraron algo totalmente inusual hasta entonces, algo nunca visto. Descubrieron nada más y nada menos que un sarcófago elaborado completamente de plata maciza. Y además tenía la fisionomía del faraón y estaba repleto de jeroglíficos. Pero lo curioso es que la plata era un material que los antiguos egipcios solo podían conseguir si lo adquirían del exterior, por lo que su valor era muy elevado. De hecho, la plata llegó a ser mucho más valiosa que el oro. Esto le ha otorgado a Susenes I ser conocido como el faraón de plata. Pero el gran descubrimiento no queda aquí, ya que acto seguido procedieron a abrir este sarcófago de plata y con gran asombro descubrieron esta preciosa máscara de oro macizo, una máscara muy similar a la del faraón Tutankamón. También encontraron muchos otros objetos de gran valor, como es el caso de este bonito collar elaborado con oro y lapislázuli, que actualmente se puede visitar en el Museo Egipcio de El Cairo. Como veis, este descubrimiento demostró la grandísima importancia que tuvo el faraón Susenes I, quien gobernó durante aproximadamente 50 años, siendo uno de los gobiernos más largos que ha existido en el antiguo Egipto. De hecho, sus restos óseos son los de un anciano, presentando problemas de artritis y una importante falta de dientes. Por aquí podemos observar la reconstrucción de cómo se cree que era su aspecto físico. Pero esperad, porque los descubrimientos de Pierre Montet no terminan aquí. Y es que en sus excavaciones por el complejo funerario de Tanis, descubrió 2 tumbas intactas más que pertenecían a otros 2 faraones del antiguo Egipto, Amenemope y Sesonk II. Y como no podía ser de otra manera, en las tumbas de estos faraones también había importantes tesoros. Veréis, por un lado, en la tumba del faraón Amenope, quien gobernó entre el año 993 y el 984 a.C.,
se hallaron dos máscaras funerarias, una debajo de la otra, algo que no suele ser muy común entre los faraones del antiguo Egipto. Y por otro lado, en la tumba del faraón Sesonk II, quien gobernó en torno al año 900 a.C., Montet descubrió otro sarcófago de plata muy similar al de Susenes, pero este, para su sorpresa, tenía una particularidad realmente extraña, muy pocas veces vista en el antiguo Egipto. Y es que el sarcófago de plata de Sesonk II tiene la cabeza de un animal, concretamente de un halcón, ya que representa al dios Horus, el dios del cielo en la mitología egipcia. Además, la momia de Sesonk II también poseía esta máscara funeraria que os muestro en pantalla. Pero por si todo esto fuera poco, Pierre Montet continuó descubriendo cosas. Y es que, aunque parcialmente saqueada, también halló la tumba del faraón Takelot I, así como las tumbas totalmente saqueadas del faraón Osorkón II y su hijo, el príncipe Ornakt, y además también halló el cuerpo del faraón Susenes II. Como vemos, el hallazgo de todas estas tumbas reales en el complejo funerario de Tanis fue de grandísima importancia. Pero tras su descubrimiento, como una maldición, la famosa maldición de los faraones, la guerra llegó a Francia y poco después también lo hizo a Egipto, por lo que el egiptólogo francés tuvo que dejar la excavación y volver a su país, junto a su familia. Y claro, en ese momento todos los medios de comunicación de la época se hicieron eco del conflicto bélico, por lo que, desgraciadamente, nadie prestó atención al increíble hallazgo de la tumba de Susenes I, y mucho menos al resto de enterramientos, pasando totalmente desapercibido a pesar de ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia en todo el mundo. Y esperad, porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Pierre Montet volvió a retomar la excavación en el mismo lugar después de 5 años de ausencia, y fue en 1946 cuando sus excavaciones volvieron a dar fruto, ya que descubrió otra tumba. En este caso se trataba de la tumba de un altísimo dignatario, general del ejército y sumo sacerdote, en cuyo interior se hallaron multitud de objetos de incalculable valor, como es el caso de estos 3 cuencos elaborado en oro y plata, o esta máscara funeraria de oro que estaba colocada sobre el rostro de la momia de este individuo. Pero a pesar de todo esto, los descubrimientos de Pierre Montet nunca tuvieron la trascendencia mediática que merecían. Y es que cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, todos los medios de comunicación de la época recogieron la noticia con grandes titulares. Todo lo contrario, desgraciadamente, a lo que le sucedió a Pierre Montet, lo que provocó que aún a día de hoy gran parte del público desconozca totalmente este impresionante hallazgo. Con este vídeo quiero hacer justicia a este olvidado descubrimiento, pero también quiero aprovechar la oportunidad para haceros reflexionar sobre un tema muy interesante, y es que podemos observar la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y la influencia que tienen sobre nuestro conocimiento de la historia. Con casos como este, somos conscientes de que los grandes medios de comunicación pueden controlar el pensamiento de la sociedad y manipular la idea a su antojo, bien sea con temas históricos, como es el caso de este vídeo, o con temas religiosos, políticos o de cualquier otra índole. Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con nueva información.